Chicos, Sí, lo escucho, lo chicos, escucho. ok. Sí, lo escucho. Empezamos con Agustín, tuviste 10. Areli, Sí, tuviste 10. Carlos Efraín tuvo 9. Ismael tuvo 10. Mm, 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 mm. A ver, aquí. Madaí tuvo 10. María Aide tuvo 10. Y Samir tuvo 8. Jerónimo, ¿hiciste ese examen? Sí, A ver, déjame ver porque no me aparece, déjame verlo bien. No es cierto, permítanme tantito. Es medios de impugnación. Déjenme. Permite ver sus calificaciones, chicos. Permítame tantito. Denme un segundito. Perdón, chicos, les vuelvo a dar sus calificaciones, ¿vale? Porque sí me las había marcado mal. Eh, Agustín, 10. Areli, 10. Carlos Efraín, 10. Ismael, 10. Jerónimo, 10. Madaí, 10. Y María Aide, 10. ¿Ok? Esas son sus calificaciones, chicos. ¿Sí las, gracias. sí las escuchamos? Sí, gracias. Sí, gracias, gracias. Para que ya no tengamos problemas.
Lo que pasa es que a mí me aparecen en 00, las dos. Bien, chicos, vamos a empezar la clase. Estábamos viendo la capacidad y hoy nos toca ver lo que es la personalidad. ¿Ok? Bien, nos dice la personalidad es la cualidad reconocida que hace al órgano jurisdiccional a favor de quienes intervienen por sí o en representación de alguien más. ¿Qué quiere decir que es la personalidad? La personalidad es la cualidad que nosotros vamos a tener para presentarnos, valga la redundancia, en un juicio, ¿ok? No todos tenemos capacidad, pero no todos podemos tener personalidad. ¿Por qué? A ver, denme un segundito, chicos, que me habla dirección. Bueno,
Perdón, chicos, que estaba ajustando calificaciones con dirección para que no me los vayan a reprobar, ¿verdad? Bien, entonces les estaba yo comentando de la personalidad. Eh, es a favor de quienes interesan. Realmente todos podemos tener capacidad, ¿ok? Ya llegando a la edad mayor ya podemos tener capacidad, pero personalidad solamente nos va a interesar a las personas que estamos dentro del juicio, ¿ok? Por ejemplo, la personalidad del quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser el titular de un hecho, podemos decir que solamente el quejoso en un medio de impugnación o en un amparo. Sí, chicos, solamente él va a poder tener una personalidad. ¿Y cómo va a tener esa personalidad? Obvio, tiene que acreditarse, eso va de la mano. La personalidad va de la mano con lo que es la legitimación, ¿ok? Ellos dos van de la mano, tanto la legitimación como la personalidad van de la mano. ¿Por qué? Porque solamente esas dos personas van a poder tener acceso a al juicio. A nadie más, por ejemplo, en cuestiones de el quejoso, obvio se tiene que identificar, chicos, con su credencial de lector, con su cartilla se puede identificar con un pasaporte, pero la intención de tener la personalidad es que cuando lo manden citar, ajá. Cuando después de que ya promovió su medio de impugnación, ya sea, ya les había dicho, puede ser la revocación, puede ser la apelación, puede ser la queja o incluso el amparo, ¿ok? Ya después de que tiene personalidad dentro del juicio, ya lo van a mandar a citar, pero tiene que llegar siempre con una identificación clara. ¿Por qué? Porque todos los datos que él haya proporcionado, todos los datos que él haya proporcionado, obvio se tienen que ver reflejados dentro de. Tener personalidad, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos adecuado los datos que nosotros brindamos a las autoridades, simplemente nos van a desechar nuestro medio de impugnación. Ya les vuelvo a repetir, pudo haber sido una apelación, pudo haber sido una queja, pudo haber sido la revocación o pudo haber sido el amparo. También la personalidad también lo tiene que tener un tercero perjudicado. En este caso, obvio, persona que está interesada dentro del juicio. ¿Ok? También si nosotros citamos a un tercero perjudicado, también tiene que tener la personalidad dentro de ese mismo juicio, dentro de ese mismo asunto, para poder llevar a cabo y tener parte importante dentro del mismo. ¿Ok? Si no tiene personalidad, si no lo nombramos, simplemente no va a poder eh, tener ejercicio, ujú, dentro del mismo. Como es como el Ministerio Público. El Ministerio Público, ya les había dicho que es importante que también tenga y se personalice dentro del mismo juicio. ¿Por qué? Porque cuando mandamos llamar, cuando el juez nos manda llamar a todos y el Ministerio Público simplemente no dio sus datos o no dio su credencial, nos estarían desechando nuestro medio de impugnación. En este caso puede ser el amparo. En este caso el amparo automáticamente sería desechado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público nunca dio sus datos precisos. Nosotros tenemos la encomienda o simplemente tenemos el deber de realizar y de revisar, perdón, y de ver que los datos sean correctos juntos con las personas que están dentro de. Muchas veces los ministerios públicos, para no meterse en problemas, no dan sus nombres correctos. Ellos se deben de identificar y se deben de personalizar directamente con su credencial de la institución. ¿Ok? Al tener acceso a esa institución,
ya puede tomar parte del asunto. Pero si, por ejemplo, se llama Juanito Pérez y le pone Jonathan Ramírez, pues no tiene nada que ver. A la hora de llamar a citar a Ministerio Público, pues simplemente no va a existir esa persona y la demanda, o en este caso el medio de impugnación, se estará desechando. ¿Ok? Es importante revisar, siempre estar pendiente de que el Ministerio Público se acredite. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho, chicos, con el Ministerio Público. El Ministerio Público Federal va a estar presente en todos los juicios donde tenga que interpretar o presentar su declaración. Es muy clara la ley y exige en materia de amparo que cuando haya una personalidad del Ministerio Público tenga que dar cargo, nombre, ¿ok? Juicio que está llevando. Independientemente que lleve y él exhiba todo esos escritos, nosotros los tenemos que revisar, nosotros tenemos que ver que realmente cada uno coincida con lo que está diciendo y más que nada, chicos, más que nada que el juicio sea que lo que nosotros estamos tratando de impugnar. Muchas veces no leemos, no sabemos y dejamos todo al Ministerio Público, lo dejamos todo al abogado. Y no ponemos el escrito tal cual. Acuérdense que con un número que se vaya, por ejemplo, ayer me pasó el caso de que hice el escrito y en vez de ponerle 2022 le puse 2024 y lo mandé. Automáticamente me lo rechazaron. ¿Por qué? Porque las personas de ese expediente del 2024 con el mismo número de expediente que tenía el mío, pero el mío es del 2022 y el otro era del 2024, no coinciden y automáticamente te desechan ese escrito. Ese fue error mío, digo, todos cometemos errores. Tuve que volver a promover y más que era por término, chicos, pues tuve que prácticamente dejar cosas pendientes para volver a hacer el escrito y córrele otra vez a promover porque prácticamente me desecharon ese medio de impugnación, el cual yo estaba pidiendo. Es importante reconocer y saber cuándo tienes la culpa, chicos. Ujú. ¿Para qué? Para que tú mismo lo puedas resarcir. Por eso es importante que cuando metas un medio de impugnación, revises al quejoso, revises al Ministerio Público, revises qué número de expediente es, revises de qué año es. ¿Para qué? Para que no te rechacen tu medio de impugnación, en este caso tu amparo. Vamos a hablar del amparo porque ya vimos los demás medios, ahora vamos a hablar del amparo. La siguiente clase nos vamos a dedicar de lleno a hablar del amparo, que no te rechacen tu amparo, ¿ok? Y acuérdate que nada más contamos con días suficientes, por ejemplo, para promover un amparo, tienes 9 días, y en esos 9 días por estrategia lo dejas al final. Ujú. Siempre por estrategia, chicos, dejas al final todo la contestación o tu medio de impugnación lo dejas al final. ¿Por qué? Porque te va a dar más tiempo para que la persona no lo vea. Él cree que no contestaste. Ujú. Y por lo tanto va a decir, bueno, ya se le pasó su tiempo. Ok, por ejemplo, yo ayer lo hice por estrategia, ya era por término. ¿Y por qué? Porque ya salen de vacaciones los juzgados. Al irse de vacaciones, ellos no van a saber lo que se promueve hasta que regresen de vacaciones. Pero ellos van a creer que yo ya no contesté. Ujú. Y muchas veces, a veces te agarras abogados novatones, que apenas están empezando y no revisan el asunto y ellos pierden su derecho a réplica, ¿ok? Por ejemplo, yo lo metí ya casi cerrando de las 11 de la mañana, a las 11:30 se termina mi tiempo para meter. Yo lo metí a las 11, ya no va a salir hasta el lunes.
de la siguiente semana. Toda esta semana, como ya se fueron de vacaciones, los juzgados ya no va a entrar hasta la siguiente semana. Ellos lo van a revisar por búho legal y se van a dar cuenta que yo no promoví nada. ¿Ok? Ellos lo que van a creer y van a pensar es meter un escrito en el que diga, señoría, por medio de la presente hago constar que mi colitigante o el señor fulano de tal no contestó, por lo tanto, se decreta desierta su contestación. Y oh, sorpresa, cuando se den cuenta que, pues no, sí contesté de la manera correcta y ellos dicen que no, pues ya se les va a acabar su tiempo para contestar a lo que su derecho convenga. Por eso les digo que son estrategias que uno busca, pero es importante siempre ver la personalidad de todos los que están dentro del asunto. Ministerio Público, quejoso, tercero perjudicado, ¿ok? Todos los que estén dentro de un litigio deben de, eh, deben de saber, ¿ok? Deben de saber que todos sus, ¿cómo les diré? Todas las partes que lleva una demanda tienen que estar de forma correcta, ¿ok? Les dije que la Sí, legitimación va junto sí con la es. personalidad. ¿Por qué? Porque es importante saber, ajá, qué tipo de documento vas a exhibir. Cuando a ti te piden que exhibas tus actas de nacimiento, chicos, muchas veces se los puedes rechazar tú como abogado se los puedes rechazar si las actas de nacimiento no están actualizadas, no están legitimizadas. ¿Ok? No tienen una legitimación. Las actas de nacimientos anteriores no tenían legitimación como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían el CUR, ¿ok? Hoy con el CUR, pues bueno, ya prácticamente tienen legitimación un acta de nacimiento, ¿ok? Maestro, Sí, adelante. pero esas contestaciones se tiene hasta las 12, ¿no? De la medianoche. No, O ya ahí no no. es así. Antes era hasta las 12 de la noche. Sí, que termina casi el día. Exactamente. Hoy en día no. Nada más tienen, por ejemplo, si es por término, hoy como ya cambió todo, ya se reformaron, si es por término, tienes hasta las 7 de la noche de ese día para promover. Si no te alcanza el tiempo, tienes hasta las 11:30 de la mañana del día siguiente para promover por término. Pero ojo, tienes que decir que es por término. No llegar como si fueras a promover algo. Tienes que decir, es que este es por término y ya entra por término. Antes sí era hasta las 12 de la noche. Ujú. Aquí en la actualidad, antes era, llegabas hasta las 11:40 y podías promover. Hoy en día no, tienes hasta las 7 de la mañana de ese día, pero al día siguiente nada más tienes hasta las 11:30 de la mañana. Los juzgados abren a las 8:30 y empiezan a trabajar a las 9. De 9 a 11:30 tienes para meter todos tus asuntos por término. ¿Ok? Antes sí, eran hasta las 12 de la noche nada más. Hoy no. Hoy, por la oportunidad que te dan, tienes hasta las 7 de la noche para meterlo por término en ese mismo día. Y si se te pasa ese día por X o por Y, tienes hasta las 11:30 de la mañana, 11:30, para promover por término. Pero siempre y cuando tú le digas a, a la secretaria o al secretario que está llenando tu, tu promoción, que es por término. ¿Por qué? Porque si no entra normal, entra como si fuera una promoción normal del día. Pero si tú llegas y dices, esta promoción es por término, ok, lo ven y dicen, ok, entra por término hasta las 11:30. Hoy en día es hasta las 11:30 de la mañana, ¿sale? Antes sí, antes sí, Jerónimo, era nada más hasta las 12 de la noche. 12:01 tronaba todo, pero hoy no, hoy te dan esa oportunidad de poderlo promover a las 7 de la noche. Si a las 7 de la noche ya no puedes llegar, tienes hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Así es como, al menos todavía aquí, ya aquí en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, que es a donde yo he llevado, son así.
No sé si todavía en otros lugares lo manejen hasta las 12 de la noche, pero al menos aquí por reforma ya son hasta las 11:30 de la mañana del día siguiente. ¿Ok? Otra pregunta, chicos. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que aquí en el tribunal administrativo, ahí sí yo los veo que trabajan hasta las 12, ahí recibiendo en oficialía de partes. Ya con la nueva reforma que va a haber y con estos nuevos cambios, ya todos se tienen que eh, poner al día, ¿eh? Ajustar al horario Exactamente, ya reglamentario. se deben de ajustar al horario. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? Ya les di su calificación de medios de impugnación. Muchas felicidades, la verdad me da gusto que pues estén trabajando, van a salir con excelentes calificaciones y pues no queda más que pegarse a la materia que les cueste un poquito más, que en este caso es la de tesis. Sí, gracias. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Gracias, profe. Jerónimo, Areli, Agustín. Todo está bien. No, profe. Gracias. Bien, chicos, nos vemos en un ratito más. Nos vemos al ratito en la siguiente clase. Les vuelvo a dar su calificación. Hoy me tardé un poquito porque estaban desaparecidas sus calificaciones. Las tuve que pedir a dirección para dárselas, pero ya ahorita ya las tengo. ¿Ok? Bien, chicos. Excelente mañana. Nos vemos en un ratito más. Provecho a los que van a desayunar. Gracias, chicos. Gracias igualmente. Gracias, Agustín. Gracias, Areli. Gracias, Jerónimo.